Muy bien. Vamos a hacer ahora un capítulo sobre los reguladores de tensión. Ay, no te caigas, no te caigas. Les voy a pedir un favor. Estoy medio mal, así que vamos a hacer un trabajo relativamente rápido. Vamos a organizarnos así. Los reguladores de tensión son un tema muy interesante. Ya lo han hecho seguro en teoría. Yo voy a explicar un poco de la parte del conceptual de los reguladores. Tengo que hacerlo porque es mi obligación. O sea, yo creo que, no estoy grabando todavía, yo creo que cualquier cosa que o sea, van a darse cuenta, cualquier cosa que yo explique tiene que tener una base teórica, porque si no, eso no es ingeniería, ¿no? Eso es reemplazar fórmulas, no es ingeniería. Y entonces voy a hacer una contraparte más o menos teórica y después vamos a hacer una aplicación a la simulación en el SPICE porque tiene unos recursos bien interesantes. Y yo les voy a mandar unos videos de la parte de los reguladores con transistores y de la parte de los reguladores con integradores. ¿Está bien? Entonces, o sea, con circuitos integrados, más bien digo. Unos discretos, lo que vamos a hacer ahora, y otros integrados, lo que voy a mandarles. Y con eso yo lo voy a completar. ¿Está bien? Es un tema muy interesante, es absoluta, es de lo poco que es ingeniería realmente, ¿no? Y eso es lo más importante. Espérenme un segundito, por favor, ahorita vuelvo y ahorita. A la sesión. A ver, vamos a ver. Voy a basar mi explicación en lo que se hace en lo que se hace en electrónica 1, pero yo normalmente abarco más de que lo que se hace, y entonces hago realmente el trabajo de regulación, ¿no? Con el diodo Zener. Entonces vamos a hacer en tres partes. Los reguladores Zener, que son una parte, digamos, conceptual básica. Luego tenemos los reguladores con los transistores y después con los circuitos. Y nada más, ¿no? Esa parte inicial la voy a hacer ahora y después voy a hacer las siguientes. ¿Está bien? Voy a parar un ratito. No voy a, la verdad, de verdad les digo, no voy a hacer lo de atender las asistencias de quienes han llegado después. O sea, si acepto a unos, lo voy a tener que aceptar a todos y eso es perder la línea de lo que estamos queriendo hacer. ¿Está bien? Me están obligando a parar la sesión. Vamos a empezar entonces. Los reguladores de tensión, ustedes saben, lo voy a hacer rápidamente y yo sé que ustedes van a agarrar la línea porque han estudiado esto. Son un elemento, una parte del proceso de la conversión de una señal alterna en una señal continua. Sabemos nosotros que para hacer una fuente de tensión de esas que usamos en el laboratorio, necesitamos recibir la tensión de la señal de la red, que es de 220 y es de 50 Hz. Y luego esta señal pasa a un proceso de transformación, entra al transformador,
y se vuelve una señal más pequeña. Por ejemplo, siempre les pongo así. Por ejemplo, 20 voltios y 50 Hz para poner un número redondo, ¿no? Puede ser 12, puede ser 15, puede ser 30. Se vuelve una señal más pequeña, ¿no? En el proceso de transformación. Y luego llega al proceso de rectificación y luego pasa al proceso de filtración. Todo es un proceso para convertir la señal alterna en una señal continua. Aquí, luego del filtro, tenemos una señal evidentemente alterna, porque si nosotros la convertimos a sus series de Fourier, esto va a tener componentes seno y coseno infinitos, ¿no? Sus armónicos. Pero que en las operaciones de suma y resta se van a restar todas las partes inferior y va a quedar solamente este trecho, que es bien claro y es muy cercano a lo que podría ser una señal continua. Luego entra el proceso de regulación, que es clave, que en todos los niveles tiene el sentido de la regulación o proporcionado por el Zener, y normalmente la idea es que la señal que le está entrando al Zener, que es el regulador, sea más grande que su tensión de control, ¿no? Que es la tensión Zener. Y el Zener proporciona una señal de salida prácticamente recta para que pueda utilizarse como señal de continua en la carga, ¿no? Eso todos sabemos. ¿Está bien? Entonces voy a explicar más o menos cómo es el tema. Yo me imagino que también en teoría han hecho más o menos lo mismo, pero quiero contextualizar para que después hagamos la simulación, que es sencilla. Bien, entonces el diodo Zener, el circuito de un circuito regulador con diodo Zener es un circuito como el que estoy mostrando aquí en la figura. De hecho, no voy a escribir ningún texto porque ya está escrito, así que es como si estuviera explicando diapositivas. El Zener está ubicado aquí, está trabajando en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Aquí está el primero, segundo y tercer cuadrante. La corriente que va a circular a través de él es negativa respecto a su ánodo. Ahí está su ánodo y aquí está su cátodo. Ánodo, cátodo. Está ahí invertida, o sea, es una corriente negativa y una tensión negativa. Para los efectos del análisis podemos considerar en las operaciones de tensión y corriente como si fuera todo positivo, ¿no? Si yo tengo una relación así, menos B es igual a menos I por R, esto es igual a B igual a I por R y nada más. Esa es en realidad la situación. Esto es menos B porque es negativo, está aquí, e I es negativo, entonces no hay lío. Se trabaja nomás en el tercer cuadrante sin ningún problema, como si estuviéramos en el primero. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto básico es que para que trabaje como regulador el Zener tiene que estar ubicada la tensión en la corriente dentro de la región de trabajo. La región de trabajo se establece, lo vamos a ver aquí en las corrientes, entre IZ mínimo e IZ máximo. ¿Está bien? Esa es la región en la que el Zener va a regular, va a proporcionar una tensión muy cercana al valor de la tensión Zener que se ha establecido en sus hojas características. O sea, va a variar muy poco. Y esa es la región de trabajo y esa es la tensión que va a proporcionar el Zener a la salida. ¿Está bien? Esta que está por aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí un rango de corrientes en las que puede trabajar el Zener y que fuera de ellas, fuera de él, fuera del rango, el Zener no va a trabajar como regulador. Y Z mínimo es el valor mínimo porque si nosotros no llegamos al valor de Z mínimo, el Zener va a trabajar en como si fuera un diodo en off, ¿no es cierto? O sea, va a estar como circuito abierto y entonces no va a haber ningún proceso de regulación. O sea, no va a llegar la corriente suficiente para que el Zener trabaje como regulador. Y si llegamos a IZ máximo, el Zener después de esta corriente se puede quemar, ¿no? Entonces, es un rango de corrientes de diseño que hay que considerar siempre en el Zener para utilizarlo como regulador. ¿Está bien? Entonces dice aquí el Zener debe trabajar en el tercer cuadrante, con la condición de trabajo es que esté
entre IZ mínimo e IZ máximo la corriente en el zener, para que pueda trabajar como regulador. Desde el punto de vista del circuito regulador, las corrientes y tensiones son positivas. ¿Está bien? Como lo había dicho. Bien, entonces, dicho esto, yo tengo aquí el circuito del zener. Estoy repitiendo el gráfico en realidad y estoy simplemente explicando que el IZ mínimo es el menor valor que puede tener el zener para alcanzar la tensión de regulación. ¿Está bien? El diodo va a estar en off y no va a regular. Y si IZ es máximo, es la máxima corriente que puede soportar el zener sin destruirse. ¿Está bien? Este es el rango entonces, ¿ya? Y hay que moverse en ese rango. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Eso es lo importante y eso es lo que quiero más o menos explicar muy rápidamente. ¿Está bien? Voy a hacer lo mismo que se hace con el diodo normal. Voy a encontrar la recta de carga, la recta que relaciona la corriente en el zener en función de la tensión del zener en este circuito. Entonces parto de unas ideas básicas de aplicación de circuitos con Kirchhoff en corrientes y en tensiones que no son nada difíciles, ¿no? Digo que la corriente del, que es IS, que va a estar aquí, RS es la resistencia que va a estar ligada a la fuente y que es fundamental en el diseño del regulador. ¿Está bien? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por aquí circula IS e IS, por la ley de corrientes de Kirchhoff, se va a distribuir entre IZ e IL, ¿no? Ustedes saben que IZ está contra de cátodo a ánodo, ¿no? Como corresponde en el trabajo del zener. Entonces, digo aquí que IS es BS menos BZ dividido entre RS. Eso es fácil de ver. Y eso es lo que yo tengo aquí. Aquí puedo poner esto más clarito. Esto es RS. Ya, no está tan clarito ahí. RS, ya está, más clarito. IL va a ser BZ, esta tensión de aquí, dividido entre RL, ¿no es cierto? Eso es IL. Y reemplazo. Reemplazamos BS menos BZ, este IS, sobre RS es igual a IZ más BZ sobre RL. Lo que voy a hacer es distribuir, o sea, operar y voy a despejar IZ. Y va a quedar IZ en función, evidentemente, de BZ, ¿no? Va a ser BS sobre RS menos BZ y 1 sobre RS más 1 sobre RL. ¿Está bien? Y entonces esto es una recta. Esta es la ordenada en el origen. Esta es la pendiente y esta es la variable independiente, ¿no es cierto? Esta es la variable dependiente. Para dibujar la recta podemos determinar dos puntos entonces. Si BZ es 0, si esto se hace 0, IZ va a ser BS sobre RS. ¿Está bien? Si IZ es 0, ¿cuánto vale BZ? Simplemente va a ser que como esto es 0, esto va a pasar, bueno, pasa al otro lado de la ecuación, va a ser BS sobre RS igual a BZ sobre RS más RL, ya está operado, sobre RS por RL, RS con RS se van, y queda que BZ es igual a BS por RL dividido entre RS más RL cuando IZ es 0. ¿Está bien? ¿Qué estoy haciendo? Sí. He encontrado estos dos puntos. Este punto que ahorita lo hemos visto, cuando IZ es 0 y cuando BZ es 0. ¿No es cierto? Estos son los dos puntos, trazo mi recta y la intersección que tenga con la curva del zener va a ser el punto de trabajo. Esto es el punto de trabajo. Aquí va a estar trabajando el dispositivo. Y ahora fíjense, la realidad del trabajo del regulador es un poco más compleja que dibujar un circuito así, ¿no? ¿Cuál es la complejidad? La complejidad es que en un regulador BS no es constante.
porque ya sabemos nosotros que es la entrada, por ejemplo, del filtro capacitivo. El filtro capacitivo nos va a entregar una señal que va a estar entre un B mínimo y un B máximo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar esa consideración para que el diodo Zener no salga del punto de trabajo. Es decir, no salga de la zona de la región de trabajo que está entre IZ mínimo y IZ máximo, como les dije. Entonces hay que tratar de que siempre, de que el Zener esté trabajando en este sitio, ¿no? O sea, todo el tiempo. Lo estoy pintando aquí, que trabaje en este sitio. Entonces esto se va a poder mover, la recta de carga de hecho se va a mover porque BS va a cambiar, pero tenemos que evitar de que IRL también va a cambiar. Tenemos que evitar que salga de esto, ¿no? Ese es el juego del Zener en realidad. ¿Está bien? O sea, ese es el juego del regulador. Esa es la idea del trabajo que tiene el ingeniero con el regulador Zener. Entonces, en realidad BS varía, ¿no? Entre un BS máximo y un BS mínimo. Sería un BS más o menos delta B, para ponerlo de alguna manera. También puede variar IL, la carga, la corriente de la carga. Y IL, puede haber un IL mínimo y un IL máximo. Eso nos muestra que puede haber una resistencia mínima y una resistencia máxima en la carga. Si yo tengo esto así y considero que veo no debe cambiar, o BL no debe cambiar, lo vamos a poner. No va a cambiar, aquí tengo RL. Va a entrar por aquí una corriente IL, ustedes lo saben, pero lo digo nomás. Va a entrar por ahí una corriente IL y nosotros sabemos que si despejamos aquí IL va a ser BO sobre RL. Entonces, si RL es máximo, si RL es grande, entonces IL va a ser mínimo, ¿no es cierto? Es inversamente proporcional. Y al revés, ¿no? Si RL es mínimo, entonces IL va a ser, no está queriendo escribir, IL va a ser máximo. ¿Está bien? Queda claro entonces. La resistencia de carga es tiene un valor prácticamente aleatorio y es la carga que va a poner el usuario. Entonces, eso sí puede variar también. De hecho, sin embargo, en cualquier diseño se ponen rangos de trabajo. Tampoco se puede aceptar, por ejemplo, no sé, que tenga una resistencia de 2 ohmios, digamos. Eso es un cortocircuito y tendría que tener una potencia terrible el regulador para que pueda aguantar una cosa así, ¿no? Entonces, para que esté en el intervalo de trabajo, es decir, entre IZ mínimo e IZ máximo, se deben cumplir los siguientes hechos. Esto, vaya, es un recuento. Cuando paso de página siempre hago eso. IZ, aquí tenemos la ecuación de la recta de la carga, que ya la hemos visto. Aquí tenemos las condiciones del trabajo. Hay un BS máximo de la entrada y un BS mínimo. Hay una corriente IL de la carga máxima y una corriente de la carga mínima. Entonces, entre estos rangos, tenemos que conseguir que el Zener trabaje en su región de trabajo. Entonces, en términos de las variables externas, esta ecuación la puedo escribir de esta manera, es decir, distribuyo esto, BS sobre RS es esto, menos BZ sobre RS, menos BZ sobre RL. Pero BZ sobre RL es IL, ¿no? Porque BZ es igual a BO. Entonces, la ecuación con la que voy a trabajar ahorita va a ser así. IZ es igual a BS sobre RS menos BZ sobre RS menos IL. ¿Está bien? Pues bien, ¿cuál es la idea? ¿Cuándo voy a tener el IZ mínimo? O sea, mi IZ mínimo de diseño, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a tener ese valor? Cuando BS sea mínimo y EIL sea máximo, ¿no? Y listo. Si esto es una resta y hay un minuendo y un sustraendo, así se llama, ¿no ve?
Si el minuendo es lo más pequeño posible y el sustraendo es lo más grande posible, entonces IZ va a ser lo más chiquito posible, ¿no es cierto? ¿Está claro? Si esto es lo más pequeño y esto es lo más grande, entonces IZ va a ser lo más pequeño. Esto es constante. No cuenta. Entonces, eso es lo que estoy poniendo aquí. IZ mínimo va a ocurrir cuando la señal dentro y la corriente en la carga sea la más grande. Ahí vamos a tener un IZ mínimo. ¿Está bien? Es simplemente una cuestión de observar las ecuaciones. ¿Y cuándo voy a tener un IZ máximo? Cuando ocurra lo contrario. Un IZ máximo voy a tener cuando la señal de entrada sea la máxima posible, sea esta, y la corriente en la carga sea la más pequeña posible, ¿no es cierto? Aquí la resta es la más grande posible, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, establecemos el criterio para poder diseñar un regulador. Es decir que IZ será máxima cuando BS sea máximo e IL sea mínimo. IZ será mínima cuando BS sea mínimo e IL sea máximo. Son los extremos que vamos a utilizar para diseñar. ¿Está bien? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a ver cuál es el diseño del regulador, de un regulador Zener. El diseño de un regulador Zener implica que su corriente esté entre IZ mínimo e IZ máximo. Es decir, debe estar en la región de trabajo. Entonces hay que elegir el Zener adecuadamente. O sea, si nosotros queremos una tensión de 9 voltios, tenemos que buscar un Zener que tenga 9 voltios, ¿no es cierto? Hay que diseñar RS. Además hay que buscar un Zener que tenga la corriente suficiente para que aguante lo que el nivel de este IZ mínimo y IZ máximo, ¿no? Hay que diseñar RS, es decir, hay que dimensionar el valor de RS de tal modo que con las condiciones propias del circuito, es decir, una señal de entrada variable y una corriente de carga variable, no salga el dispositivo de la región de trabajo, es decir, el Zener, ¿no? De IZ mínimo e IZ máximo, ya que esté en ese intervalo. ¿Cómo diseñamos eso? Es fácil, pero parece complicado, pero no es. Voy a utilizar una consideración de diseño que la utiliza Rashid en microelectrónica, en su libro de microelectrónica, pero de hecho se usa en un montón de casos, ¿no? Se supone que IZ mínimo es más o menos igual a 0.1 IZ máximo. O sea, es un décimo del valor de la corriente máxima. ¿Está bien? Esta suposición es importantísima en el diseño para que no estés recurriendo a las hojas características del dispositivo, ¿no? Siempre. ¿Está bien? Entonces, para poder diseñar RS, esta resistencia, que es la que, o sea, tenemos que encontrar una resistencia de tal manera que con las condiciones de entrada y con las condiciones de salida, el Zener siempre está en la región de trabajo. ¿Qué es lo único que puedo diseñar? Es RS, ¿no es cierto? No hay nada más. Entonces, voy a utilizar el modelo de lineal por tramos. O sea, voy a reemplazar el dispositivo del Zener por la resistencia del Zener y su tensión Zener. ¿Está bien? Aquí las tengo. Aquí está solito y aquí está con las corrientes establecidas. Entonces, vamos a hacer esa operación, que es un circuito simple y no hay mucho que analizar. Vamos a determinar entonces el valor de RS. BS, este valor es BRS, esta tensión, más la tensión BZ, ¿no es cierto? Eso es, o no es. Así es, ¿no es cierto? Exactamente. La ley de tensiones de Kirchhoff. BRS es igual a IS por RS. BRS es igual a IS por RS. ¿Está bien? Esto. Y BZ es IZ RZ más BZ sub 0. ¿Está bien? Esto es el modelo lineal por tramos, ¿no ve? Del Zener. Entonces tenemos reemplazando que BS, esto es ley de tensiones de Kirchhoff. BRS más BZ es IS por RS más IZ por RZ más BZ sub 0. Pero IS,
con la ley de corrientes de Kirchhoff, es IS es IZ más IL. Y reemplazo. BS va a ser IZ más IL por RS más IZ por RZ más BZ sub 0. Simplemente despejamos RS. Y RS va a ser BS menos IZ por RZ más BZ sub 0 sobre IZ más IL. ¿Está bien? Ahí está. Esta es la ecuación que estábamos buscando para determinar RS. Y entonces, aquí aplicamos las condiciones. IZ será máxima cuando BZ sea máximo y L sea mínimo. ¿No es cierto? IZ máximo. Entonces, agarro mi ecuación y voy a reemplazar, voy a obtener un RS1 con esas condiciones. BS máximo, aquí está BS máximo, IZ máximo, aquí está IZ máximo, menos BZ sub 0, sobre IZ máximo más IL mínimo. Esta es la condición de arriba, ¿no es cierto? Que IZ va a ser máxima, ¿no es cierto? Cuando ocurran estas. Y la otra condición es la de abajo. Digamos una resistencia RS2 con BS mínimo menos IZ mínimo, RZ menos BZ sobre IZ mínimo más IL máximo. La clave del asunto es que RS1 tiene que ser igual a RS2. Esa es la condición, porque no podemos cambiar una resistencia. Habría que hacer, tal vez, podría ser motivo de algún trabajo de investigación. Trabajar con una resistencia variable de tal manera que se acomode a la carga, ¿no? Pero ahora no vamos a hacer eso. Lo que estamos queriendo encontrar es una resistencia suficientemente buena que nos permita no salirnos de la región de trabajo. ¿Está bien? Entonces, espero que me estén siguiendo. Lo que vamos a tener ahora es que para que se cumplan las condiciones de diseño, RS1 tiene que ser igual a RS2, ¿no es cierto? O sea, tiene que cumplirse para todos los casos. Y suponiendo que IZ mínimo es igual a 0.IZ máximo, despejamos una de las corrientes para diseñar RS. Entonces, RS1 es igual a RS2 y aquí tenemos las dos ecuaciones y voy a reemplazar IZ mínimo por IZ máximo. De aquí voy a despejar IZ máximo y va a ser un dato para obtener RS en cualquiera de las ecuaciones. ¿Está bien? Así de fácil es. Y de hecho lo han debido hacer en teoría, por eso lo estoy haciendo rápido. Y si no lo han hecho en teoría, deberían haberlo hecho. Bien. De todas maneras, para evitar complicaciones algebraicas, vamos a suponer el modelo de caída constante. Ya le voy a quitar la RZ, lo voy a suponer 0. Entonces, a este término lo estoy eliminando. El BZ, bueno, no es... Estoy considerando todo esto como BZ. Todito este término permanece, esto va a morir. Entonces va a ser BS menos BZ, espero que me estén escuchando, dividido entre IZ más IL, ¿no? Estoy recurriendo a la ecuación que hemos obtenido antes. Solo estoy reemplazando este modelo. Estoy poniendo directamente BZ nomás. Y las ecuaciones se van a simplificar. RS1 va a ser BZ máximo menos BZ sobre IZ máximo más IL mínimo. Y el otro RS va a ser BS mínimo menos BZ sobre IZ mínimo más IL máximo. ¿Está bien? Y hemos dicho que las dos ecuaciones, o sea, las dos resistencias, hay que igualarlas. Y estamos suponiendo además que IZ mínimo es 0.1, es un décimo del valor de IZ máximo. De aquí, igualando estas dos relaciones que son RS1 más igual a RS2, despejamos IZ máximo y tenemos esta ecuación. Esta es una ecuación de diseño, ¿ya? Y se utiliza también para los otros reguladores, o sea, van a ver, les voy a mandar yo cuando les mande, cuando trabajemos con el regulador de con transistores, las relaciones se parecen mucho, obviamente, ¿no? Porque estamos trabajando con el mismo regulador, o sea, estamos trabajando con un regulador Zener, y entonces tenemos que hacer que case dentro de su rango de trabajo, dentro de su región de trabajo.
¿Está bien? Entonces, ya hemos hallado la relación. Y con eso se puede diseñar tranquilamente la resistencia RS. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a simular. Y con eso nos vamos a terminar. O sea, después de que, espero, si termino hablando, vamos a volver a entrar, por favor. Ya, espero que podamos volver a entrar, porque ha cambiado el Zoom de pronto. A ver, BS va a variar entre, me voy a anotar, porque eso me voy a anotar para simular, ¿ya? BS es igual a 11 voltios como BS mínimo y 13.6 voltios como BS máximo. ¿Está bien? Luego, BZ vale 9 voltios. Suponemos RZ igual a 0. IL va a variar entre 0, que es IL mínimo, y el IL máximo va a ser 100 miliamperios. ¿Está bien? Entonces, con esos datos, vuelvo a esta ecuación, y voy a obtener IZ máximo. Aquí tengo IL máximo, por ejemplo, es 100 miliamperes, PS máximo es 13.6 voltios, menos BZ es 9 voltios. Como IL mínimo es 0, elimina todo este término, ¿no es cierto? Este término. Y vamos a quedar entonces que BS mínimo va a ser 11 voltios menos 0,9 BZ, que va a ser bueno, este es el resultado de la ecuación. BZ es 9 y menos 0,1 por 13.6. De aquí obtengo que IZ máximo es 300 miliamperes. ¿Está bien? Entonces, vamos a recurrir, vamos a ver, con ese valor, en cualquiera de las ecuaciones, yo reemplazo RS. BZ máximo menos BZ es cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, con estos resultados les decía, estoy repitiendo porque mi internet estaba inestable. Tenemos la resistencia RS, que es 15.3 ohmios. Las condiciones se les estamos dando aquí, ¿no? Entonces voy a entrar a simular, voy a entrar al PSpice enseguida, porque estoy entrando al Spice que podría entrar a cualquier otro, ¿no? ¿Dónde estará el Spice? Vamos a entrar al Spice entonces, vamos a poner compartir. No sé si lo están viendo. ¿Se está viendo el Spice? Sí, Inge. ¿Jóvenes me escuchan o no? ¿Se ve el Spice o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Hola. ¿Se Ingeniero. ve? Sí. No les escucho. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha, Inge. Sí, se escucha, ingeniero. Hola, jóvenes. ¿Ahora me escuchan? Creo que tengo problemas con mi internet. ¿Me están escuchando, jóvenes? Su internet está inestable, dice. Es una macana esto de mi internet inestable. Ya, ahora sí. Espero que me vean. Levantó la mano. A ver, Aguilar. ¿Quién ha levantado la mano? Abril, ¿me escuchan bien? No, dije, no se escucha. ¿En serio? ¿No me escuchan? Voy a ver. Se escucha entrecortado, Inge. Ah, la macana. Voy a cambiar, entonces voy a entrar con mis megas, porque mi internet está fallando. Y y lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Vamos a zona Wi-Fi. Espérenme un segundito. Voy a cambiar de
Conexión, esto está raro. Todo raro está. Vamos a pasar a diseñar esto. Les vuelvo a repetir, yo voy a hacer esto mismo, les voy a mandar, no sé si ahora, pero sí mañana, con seguridad, en la tarde. Les voy a mandar la parte de los reguladores con transistores. No sé si ustedes quieren directamente el ejercicio o quieren que les dé la parte de la teoría. ¿Qué quieren? ¿Les doy todito lo que he hecho? ¿O les doy solo el ejercicio? Como quieran. Todo, Inge, todo, por favor. Ya, les voy a mandar todo como he hecho ahorita del regulador Zener. Y después les voy a mandar lo de los integrados que es más sencillo, ¿no? O sea, de verdad que es más sencillo. Entonces, vamos a ver. Estoy compartiendo ya la pantalla y vamos a armar el circuito, ¿ya? Entonces, vamos a armar aquí el circuito rápidamente. Aquí tengo la resistencia, la otra resistencia de la carga. Voy a poner, por aquí debo tener la tierra. Aquí voy a poner una señal sinusoidal y van a ver cómo voy a diseñar la señal sinusoidal, que no es la gran cosa, ¿no? Pero vamos a poner aquí sin, y nos falta poner el Zener, ¿no? El Zener, vamos a ver, no sé si está con aquí está. Control R. Y aquí vamos a tener, me equivoqué. Aquí vamos a tener esto, aquí vamos a tener esto. Ya está. Voy a retirar esto. Bien. ¿Cuánto era la resistencia de la carga? 90 ohmios. Vamos a ver. BZ era 9 y la corriente máxima era 100 miliamperes, ¿no es cierto? Voy a poner esa relación 9 entre 100 miliamperes, voy a poner 90, ¿ya? Voy a poner esa carga. Voy a poner aquí 90. Después, ¿qué más tengo que poner? Esto es, ¿cuánto es esto? O sea, va a variar entre infinito y cero y ese valor. Ahorita les digo lo de la carga, ¿ya? Aquí viene el resultado, ¿era cuánto? 15.3, ¿no? 15.3 ohmios. Voy a escribir, ¿ya? Rápidamente. Y voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ya, hemos armado ya el circuito. Eso no es nada difícil, el armar el circuito. Pero hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Para poner el valor de la resistencia de carga, ¿cuánto vale RL? RL va a variar según lo que nos ha mostrado según los datos, y L mínimo era 0. E IL máximo era 100 miliamperes. Y L mínimo significa R infinito. Entonces, circuito abierto. ¿Está bien? Es un circuito abierto. Y el IL máximo es el que nos ocasiona los 100 miliamperes. Si nosotros conocemos este dato, que lo conocemos que es 9 voltios, entonces podemos decir que la resistencia de carga, digamos, más pequeñita posible es 90 ohmios. ¿Está bien? Es decir,
RL mínima, para ver qué decir, sería 9 voltios dividido entre el IL máximo, ¿no es cierto? Que es 100 miliamperios. Y esto es 90 ohmios. Y estoy colocando eso aquí, ya para que no haya dudas. El otro elemento es, que vamos a ver ahorita, es cómo voy a, primero la fuente, ¿no? La fuente es una fuente sinusoidal, y la fuente sinusoidal hay que diseñarla de tal manera que nosotros tengamos lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Mi fuente sinusoidal es una fuente así, que tiene como valor máximo, eso me ha anotado, 13.6, y como valor mínimo tiene 11 voltios. Por tanto, si supongo que es una sinusoide más o menos perfecta, o sea, la asumo como perfecta, ¿no? Si no estoy perdido en el diseño. Entonces voy a poner aquí una línea. Lo que tengo que encontrar es un valor medio aquí, ¿no es cierto? O sea, el valor, y les voy a decir qué va a ser este valor. Aquí está. Aquí va a estar el valor de 0, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está 0, y aquí está el valor máximo de 13.6 y 11 voltios. ¿Está bien? ¿Cuánto vale esto? A mí me interesa conocer esto, que es la tensión offset, ¿no? Sobre la que se va a montar la señal sinusoidal que estoy simulando. Entonces, lo que yo necesito conocer es este valor. Este valor. Y va a ser mi valor Voff. Esto es Voff. Y sobre este valor Voff yo voy a tener un valor máximo de la amplitud de la señal sinusoidal. Entonces, esto es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, el valor de Voff va a ser 13.6 más 11 dividido todo esto entre 2. ¿Eso cuánto es? Voy a calcular rapidingo. 13.6 más 11 dividido entre 2. 12.3, ¿no? 12.3 voltios. Bien, pues ya tenemos 12.3 voltios y vamos para obtener el valor de la amplitud, Vamp va a ser nada más que 13.6 menos 12.3. ¿Está bien? $1.3 voltios. Entonces tenemos Voff 12.3 y Vamp tenemos 1.3. Y ya está. Con eso ya tenemos los datos para los datos de la fuente, ¿no? Voff entonces va a ser 12.3. 12.3. ¿Está bien? Y Vamp va a ser simplemente 1.3. 1.3 voltios. La frecuencia, vamos a poner la frecuencia de la red. No, normalmente es la frecuencia de la red en los reguladores, no, sino siempre. Entonces ya tenemos calculado, diseñada la fuente. ¿Está bien? Para la simulación. Lo que no hemos tocado todavía es el Zener. Voy a grabar el circuito previamente porque si no, no va a revisar lo del Zener. Voy a poner aquí reg 3 y guardar. Fíjense entonces, voy a diseñar lo del Zener. Nada de diseñar, voy a poner los valores que necesitamos para el Zener. Hago un clic, se va a pintar de rojo el Zener. Voy a
lo estoy agrandando, voy a borrar esto para que ya no tengamos. Ya hemos puesto los datos, ya no es necesario que esto quede aquí, ¿no? Y esto tampoco. Bien, entonces, quedó besito. Tenemos el Zener, entramos a Edit, a Model, a Edit Instance Model, y en Edit Instance vamos a buscar B sub B, que es Voltage Break. Es decir, perdón, Break Voltage, perdón. Break Voltage está aquí con 4.7 voltios. No sé si se fijan. Voy a hacer una cosa interesante. Ahí está. 4.7 lo voy a cambiar y le voy a poner 9. ¿Ya? 9 voltios y listo. El resto lo voy a dejar. Podría vaciar todo y dejar así con 9 voltios y volverlo un Zener ideal, pero es interesante ver que solo cambiemos la tensión de ruptura. ¿Está bien? La tensión Zener. Y ok. Entonces, ya he cambiado todo. Lo único que tengo que ver es que en la condición de peor corriente, ¿no es cierto? O sea, de corriente más grande, vamos a tener aquí un ingreso de in y aquí una salida de out. En estas condiciones, nosotros vamos a ver cómo va a regular. Entramos a análisis, a setup, a transient. Y en transient podemos ver, no sé, ¿cuántos ciclos vemos? 2 ciclos, 40 milisegundos. Y step ceiling, pongámosle 1 micro. Y ok, y close. Y análisis y simulate. Si no nos hemos equivocado, va a funcionar. Si nos hemos equivocado, va a fallar. Vamos a compartir. Hemos hecho correr y aquí aparece como en todos, como siempre, aparece aquí la pantalla del Pro, que es el graficador del Spice. Entonces vamos a ver la tensión de entrada de in. Fíjese, la tensión de entrada está así. En realidad, si yo quisiera ver la tensión de entrada como debe ser, podríamos entrar a plot, a axis setting y ver el eje Y, ¿no es cierto? El eje Y está empezando en 11. Podríamos ponerlo desde 0 para que veamos nomás. Y así es la señal de entrada, ¿no ve? La señal de entrada es una señal variable entre los valores que habíamos previsto, ¿no es cierto? Entre 13.6 que está ahí y 11.11 nada más. Y 11. No sé si se fijan, está aquí. 11 y luego 13.6, ¿no? O sea, es lo que habíamos previsto. Ahora tenemos que graficar la tensión de salida. La tensión de salida es una tensión regulada, según lo que nosotros hemos diseñado. Entonces tiene que salir casi recta, ¿no? Y ahí tenemos la señal de salida. Como ven, es una señal en relación a la señal de entrada, es prácticamente recta y se mueve sobre el 9, ¿no es cierto? O sea, eso es claro. Estamos moviéndonos, aquí está, pueden ver ustedes que nos estamos moviendo prácticamente sobre el 9. No es completamente recto, pero estamos en el rango que suponíamos. Y eso que estamos en el límite de corriente máxima, ¿no es cierto? Entonces, podemos, si yo borro BI, voy a borrar BI. Ahora voy a rehacer esto. Lo voy a anular todo. Voy a volver es que voy a compartir nuevamente esto. Y vamos a ver esto. La tensión de salida se va a ver así, ¿no? Esta es la tensión de salida, que está moviéndose entre no sé cuánto. Eso quería ver, entre 9.1451 y 90202, ¿no? O
sea, es una variación leve respecto a la variación grande que teníamos a la entrada. ¿Se está haciendo la regulación? Sí, se está haciendo la regulación. ¿Está bien? Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para ver varios valores de la resistencia de carga, a la que le vamos a denominar aquí RL para que no se vea fea. Y les voy a enseñar un método que no sé si conocen, pero yo les voy a enseñar. Voy a variar RL en algunos valores, en 10 valores, por ejemplo, de 90 a 900, digamos, ¿ya? Para que veamos cómo es la labor de regulación conforme voy aumentando el valor de RL. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es lo siguiente. En vez de poner 90, se pone una relación, que la voy a poner así. Se pone entre paréntesis un valor, el nombre de una variable. Le voy a poner R-bar. Aquí ya estoy poniendo que esto varíe. Voy a hacer variar, porque esto era el valor mínimo, ¿no es cierto? Voy a poner otros valores más altos para ver cómo regula con valores más altos, para ver si está adecuada la regulación. Después, ¿qué hago? Tengo que buscar aquí un elemento virtual que se llama param. Dos de estas. Y lo voy a poner por aquí. ¿Qué hace este param? Son parámetros, ¿no? En el param hay que poner name, voy a poner R-bar. Y le voy a poner el valor mínimo, el de 90, por ejemplo. Puedo poner otro valor. Y hay 3 posibilidades, ¿no? Para hacer análisis paramétrico. Entonces, ya defino esto de esta manera. ¿Está bien? Para hacer el análisis paramétrico, además, necesito entrar a análisis, a setup, y utilizo el análisis paramétrico, dice paramétrica. Y aquí voy a definir un parámetro global y voy a decir que se llama R-bar. Y lo voy a hacer variar de forma lineal, ¿ya? Digamos de 90 a 900. Ustedes pueden cambiar a lo que quieran. Por eso simular es un placer. Porque pueden hacer lo que quieran. Pueden ponerle el valor que quieran y las veces que quieran. Entonces, es simplemente ir jugando con los valores, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con una resistencia de 90, voy a terminar con una resistencia de 900, y el incremento estoy poniendo 100. Como ven, un poco al achunte nomás, para ver si efectivamente va a regular. Ok, y close. Hecho esto, lo que me resta es simular, nada más, ¿no? Y aquí yo tengo el gráfico. Si he hecho bien, me va a aparecer una lista. Ahí está una lista. ¿Están viendo, no? ¿Se ve o no se ve? La lista no, ingeniero. No, ¿Ahora se ve? sí, sí. Ya, entonces esto aparece. Después de simular aparece esto y hay que poner OK, nada más. Y lo que vamos a ver ahora es las tensiones de salida provocadas con los distintos valores de las resistencias. Y ahí están, ¿no? Entonces, como ven, el verde es el valor peor, es de la corriente máxima, y los otros valores son de las corrientes que van a ir disminuyendo, y el valor mínimo de la corriente que tenemos es 0, ¿no es cierto? Pero no lo estamos poniendo hasta 900 ohms nomás. Como ven, esto fácilmente se puede ver que esto va a llegar, mientras más valores tomemos, más pegaditos van a estar y más o menos siempre va a ser la curva así, ¿no? O parecida a esta, que es una curva excelente de regulación, ¿no? O sea, si vamos al extremo, digamos por aquí arriba, va a regular desde 918 hasta 910.
¿no? O sea, va a tener 0.8, no, 0.08 voltios de error, ¿no? 80 milivoltios. O sea, es prácticamente una regulación perfecta, ¿no? O sea, no perfecta, muy buena. Bonito, ¿no? Esto pueden utilizar ustedes para probar, no solo en el caso de los reguladores, sino en el caso que ustedes quieran comprobar el funcionamiento de un circuito cuando tienen varias opciones de valores. Y entonces pueden ver cuál es el valor que mejor les parezca para ajustar su circuito adecuadamente. Yo voy a terminar entonces con esto, ¿ya? Y les voy a mandar lo que les he prometido. Y con esto vamos a Recording stopped. terminar. ¿Está bien? Les mando esto y nos vemos en la evaluación en la siguiente clase. Que les vaya bien. Está bien, Inge, gracias. Está bien, Luego. ingeniero, hasta luego. Luego, que les vaya bien. A la bacana. ¿Dónde están los jóvenes que me han dicho que habían justo, se había arruinado su máquina cuando tenían que... ¿Cuáles son los jóvenes que han llegado justo cuando les he llamado su máquina se ha detenido y no han podido hablar? ¿Cuáles son esos? Yo, ingeniero, de mí no he podido ingresar. Lía Chiri. ¿Quién más? Por menos nota. ¿Ya? Porque no se tiren. Los jóvenes. Hasta luego.